Ecuador en Vivo, periódico digital que es radio, prensa escrita y televisión, saluda a su extensa audiencia en el país ecuatoriano y obviamente en el mundo, porque la conexión de Ecuador en Vivo es internacional. Así que vamos a dar una cordial bienvenida a un ciudadano ecuatoriano y quiteño. Dentro de un momentico voy a contar a ustedes un poco su vida profesional. Es un ciudadano nunca ha estado afiliado a ningún partido político, ni tiene ninguna militancia. Es un ciudadano ecuatoriano y me atrevo a decir que su militancia, su solidaridad es con el país. Se trata de Roberto Chediak, miembro además de una ilustre familia de migrantes libaneses afincados ya en el Ecuador durante varias décadas, muchas décadas. Roberto Chediak fue pieza fundamental en el desarrollo urbano de Quito en la alcaldía de don Rodrigo Paz Delgado. Trabajó de la mano de un ilustre sacerdote italiano fallecido ya, a quien la ciudad de Quito le debe mucho y le ha dedicado pues el nombre de el Hospital del Sur, el padre José Carolo. Recuerdo yo que Roberto Chediak se levantaba de madrugado antes de las 6 de la mañana a recorrer con Carolo los barrios, auscultando sus necesidades. Así que era un trabajo intelectual, un trabajo técnico y un trabajo de campo también. Ese es el ciudadano que ustedes van a ver a continuación. Roberto, te doy una cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Marcelo. Generosas tus palabras, te agradezco. Con mucho gusto de estar contigo, de estar con tu audiencia, que sé que es grande y que es importante. Agradecerte, Marcelo, y además felicitarte, no porque yo pueda estar en este programa, pero sí por el interés que tú tienes de conocer la opinión de los ciudadanos, en esta vez no de los candidatos, no de los dirigentes políticos, no de quienes hacen política profesional, sino de los ciudadanos que somos los que hacemos vida cotidiana y que estamos un poco preocupados por la situación que estamos viviendo en estos días. Gracias, Marcelo. Situación que estamos viviendo. Lo dice todo esa frase. Estamos a 8 o 9 días de cerrar la campaña electoral y aproximadamente a unos 15 días, no más, de acudir a votar. Y la sensación que tiene, la percepción que tiene el pueblo ecuatoriano es de una enorme confusión. Una enorme confusión. Tengo mi propia visión del tema o del problema. Se trata de un Consejo Nacional Electoral como nunca pobre, paupérrimo, deficiente, incapaz, inepto y además, para muchos, inclusive malintencionado. ¿Coincidirías con esta percepción mía, Roberto, o le salvas de señalamientos al CNE? Marcelo, yo coincido plenamente con tu visión, de una enorme apatía a pocos días de un proceso electoral importante. Veo que la gente no tiene todavía, no se sintoniza en este momento y el número de indecisos es estar a 15 días de un proceso electoral. Creo que esto de alguna manera es la respuesta al sentimiento que tiene la gente de la frustración respecto a ofertas que para ello se necesita solamente un poco de imaginación, que es lo que hemos visto entre todos los candidatos que se han presentado. Gran imaginación y por tanto esa imaginación les permite hacer ofertas, muchas de las cuales son imposibles de alcanzar. Ahí es la diferencia entre una oferta de un candidato a un compromiso de los candidatos. Mientras que la oferta requiere imaginación, en cambio el compromiso requiere enorme responsabilidad y obliga a decir la verdad. Frente a eso, yo pienso que la ciudadanía tiene pocas opciones en este momento, no le quedan muchas opciones. Este es un momento crucial, creo que es de vida o muerte para el país la decisión que tiene que tomar en este próximo proceso electoral. Y la decisión está en una encrucijada. Quiero preguntar a Roberto Chediak,
¿cómo se explica él el fenómeno Arauz? Claro está, la secuela, la consecuencia del saqueo socialista es que el dinero robado hoy sirve para comprar encuestas, comprar medios de comunicación y elevar a un no ilustre, a un total y completo desconocido a la palestra. Si tuviera un 2 o 3%, pues diría muy mal eso del pueblo ecuatoriano, pero anda en el 13%. Quiere decir que hay un componente porcentual de la población electoral que no está consciente del daño hecho por Correa y por el socialismo del siglo XXI, Roberto, ya que hablas de la situación clamorosa del país. Creo, Marcelo, que todos los ciudadanos, absolutamente todos, somos víctimas de la publicidad. Esa publicidad que nos hace creer que una gaseosa de color negro es buena para la salud e inclusive buena hasta para destapar caños. Esa publicidad nos convence por la repetición permanente. Ese dinero robado del que tú hablas, Marcelo, por el gobierno de Correa, no es que se está gastando hoy día en la campaña de Arauz, se lo viene gastando 14 años en las múltiples campañas de Correa, esa publicidad que ha envenenado el alma de los ecuatorianos y que por primera vez ha generado odio. Hay un odio y un resentimiento de clases. Eso es producto de la publicidad permanente desde hace 14 años. El dinero robado para eso le sirvió. Yo creo que los ciudadanos somos víctimas de la publicidad que nos ha carcomido las entrañas mismas de la sociedad. Sí, coincido contigo. ¿Cómo explicarnos que un desconocido, como dije hace un momento, además correísta y funcionario de Correa, funcionario hoy señalado de haber firmado documentos y contratos non santos, estoy hablando del señor Arauz, y con propuestas, Roberto Chediak, que a mí me parecen propuestas insultantes para la inteligencia del pueblo ecuatoriano? El oro de los celulares, un impuesto a la salida de capitales, ofrece el indulto al delincuente Correa, hacer turismo con jóvenes porque los jóvenes le driblan al coronavirus y $1,000, $1,000 electrónicos. Es decir, es un insulto a la sensatez del pueblo ecuatoriano, Roberto, de este señor Arauz. Perdona que centre yo la mira en este fulano. Precisamente de eso hablaba Marcelo cuando hablábamos de las ofertas políticas que en tiempo de campaña se vuelven muy atractivas. Esas ofertas que lo único que se requiere para eso son una gran capacidad de imaginación. Se inventan cualquier cosa subestimando la inteligencia de la gente. La gente sabe que eso no es verdad. La gente sabe y creo que tiene hasta temor que Arauz solamente quiera sacar oro, la gente dándose en la inteligencia, creo va a actuar con inteligencia. Muchos candidatos, Marcelo, hay un candidato muy poco. Ese candidato en las encuestas de hoy día tiene el 98% de aceptación. Ese es el dólar. El dólar que nos permitió que en esta pandemia, por ejemplo, Marcelo, tengamos todavía precios razonables en donde la inflación nos ha hecho sentir a todos los problemas. Hemos podido atravesar esta pandemia, Marcelo, por dos cosas fundamentales. La primera, porque nuestros campesinos producen más alimentos inclusive de los que nosotros podemos consumir. Y la otra es gracias al dólar. Ese dólar que permite que la gente pueda por fin acceder al crédito, comprar un vehículo a 5 años o una casa a 15 años. Ese dólar, por ese dólar es el que vamos a votar. Y me parece a mí que el único que da alternativas seguras de que seguiremos contando con una moneda fuerte y dura, me parece a mí que es el candidato Lasso. El candidato Lasso me parece que está preparado, tiene gran formación técnica y como algún momento hemos conversado, no estamos votando por el candidato más simpático, sino por el candidato más y que puede en el país.
tú lo has dicho, además de los valores personales de don Guillermo Lasso, que los tiene, fue el ganador de las elecciones pasadas del año 17, las perdió por fraude, hay esa convicción en el pueblo ecuatoriano, pero el voto, como bien dice Roberto Chediag, este momento, no es por el hombre solamente, no es por Guillermo Lasso, que es la alternativa democrática que nos queda, la alternativa financiera y económica que nos queda, es por un principio, es la democracia y la libertad, Roberto, coincido contigo. Roberto Chediag, tenemos que... ¿Me estás oyendo? Yo te perdí el audio, Roberto. En este momento recuperé la señal perfectamente. Te escucho muy bien. Gracias. Como pretendo hacerte al menos una entrevista más, intenta la próxima vez. Esta es una conversación coloquial de hacerlo a través de laptop, de computadora y no del teléfono. Mejora muchísimo tanto la imagen como el audio. Bueno, pero eso es para la próxima ocasión. Nos quedaba, a más de Lasso, la alternativa de, pues, un señor atildado, honesto, luchador, conocido, César Montúfar. Pero me ha sorprendido enormemente cuando me habla hace pocos días, no sé si lo escuchaste, de un impuesto al patrimonio, Roberto. Impuesto al patrimonio. Quiero tu percepción sobre esta oferta de César Montúfar, que a mí personalmente se me derrumbó. Marcelo, yo creo que no solo es de César Montúfar, esa es la propuesta de Arauz y de Montúfar y de muchos otros parecidos a ellos. Creo yo que si ellos llegasen a tener la posibilidad de gobernar este país, harán básicamente cuatro cosas. Uno, el impuesto al patrimonio, el impuesto a la herencia, subirán el IVA y quitarán la dolarización de la economía ecuatoriana. Eso harán Arauz, eso hará Montúfar y haría cualquier otro de este tipo. Me parece a mí que nosotros tenemos que garantizar el producto del trabajo y del esfuerzo de las familias ecuatorianas, y eso es parte del patrimonio. Construimos un patrimonio en base de sacrificio, a diferencia, lógicamente, del patrimonio construido por las familias de los correístas, que de un día para otro son nuevos ricos. Por eso es que a ellos no les duele afectar con el impuesto a la herencia, el impuesto al patrimonio, elevar el IVA y lo que es peor, quitar la dolarización. Yo estoy absolutamente decepcionado de Montúfar. A mí me parece que finalmente la vanidad pudo de alguna manera tapar en algo la inteligencia que César Montúfar había demostrado hasta ahora. ¿Qué hacer, Roberto, para... Ya no se puede en este proceso electoral, las cartas están echadas. ¿Qué hacer para una próxima elección para evitar la dispersión, el aparecimiento de los liliputienses, de los enanitos, de los pequeños candidatuelos que no sé por qué y no sé por cuánto, porque esa sería peor, por cuánto es que están de candidatos? ¿A qué se debe esto? ¿Cómo corregimos, Roberto Chediak? Yo creo, Marcelo, que es muy fácil. A mí me parece que todo aquel que sea aventurero y que inscriba su candidatura debería devolver el dinero que recibe del Estado a través del Consejo Electoral en caso de que no saque un porcentaje mínimo. Yo pienso que cuando les cueste en el bolsillo, porque claro, es muy fácil hacer campaña, hacerse conocer ahora con plata del Estado, y entonces mandar a imprimir tarjetas de presentación que digan César Montúfar, ex candidato a la presidencia de la República, y así como él, muchos otros. Cuando les toque devolver el dinero recibido por el Consejo Electoral, entonces pensarán dos veces antes de aceptar una candidatura. Me parece que por ahí podemos empezar y eso es muy fácil de implementar. Roberto, yo empecé preguntándote sobre la institucionalidad del proceso electoral. Y allí están inmersas dos entidades, el Consejo Nacional Electoral y porque pertenece, su Tribunal Contencioso Electoral. Como te dije, estamos a pocos días de ir a votar y el pueblo ecuatoriano, el electorado, está víctima de una tremenda confusión.
¿Qué es lo que pasó en estas corporaciones públicas, Roberto Chediak? ¿Qué sucedió allí? Creo que no solamente el ciudadano está confundido. Creo que inclusive las autoridades del Instituto Geográfico Militar, que son los que administran la imprenta, también están confundidos porque hasta hace pocos días no sabían qué papeleta imprimir. Eso es una vergüenza, Marcelo. Cuando las cartas, como tú dices, están echadas, las reglas claras, esto deberíamos haber tenido certezas absolutas hace más de 3 meses. Entonces yo creo que la confusión empezó primero porque las reglas no están claras, la cancha no estaba delimitada, los reglamentos que tenemos que cumplir todos nunca estuvo claro, y eso creo que ha confundido mucho más al ciudadano, y por eso es el rechazo del ciudadano, por eso es el nivel todavía de indecisión respecto al voto. Creo que tenemos pocos días para una elección que me parece a mí que es crucial. Me parece que es debido a muerte. No deberíamos pensar en la simpatía de los candidatos, sino que deberíamos pensar en nuestras familias y en el futuro que vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Roberto, quiero terminar haciéndote una pregunta que hace o tiene relación con el gobierno nacional. Y me refiero al gobierno del licenciado Lenín Moreno, a su gabinete, a sus ministros, a su esquema, a su régimen gubernativo. La impresión que tengo, y esto es un asunto subjetivo, personal mío, es que si en el caso hipotético y no concedido de que ganase las elecciones del señor Arauz, quien tendrá que buscar algún escondite en un atolón del Océano Pacífico va a ser el señor Moreno. ¿Estarías de acuerdo con lo que digo? Marcelo, yo no estaría tranquilo de ser Moreno. Marcelo, yo creo que nuestro pueblo tiene una enorme sabiduría cuando dice que aparentemente sería lo mismo, pero con diferentes moscas. Yo pensaría que sería lo mismo, pero los 40 acompañantes serían diferentes. Volverían los mismos 40 que estuvieron en el gobierno de Correa y reemplazarían a los 40 que tuvo Lenín Moreno. Sí, es como tú dices, ¿no? Y hay razón, entonces tendrían ellos razones, no solamente la herida personal de sentirse traicionados, porque era el compañero, era el vicepresidente de Correa, sino porque se dice mucho que hay que perseguir y mucho que hay que investigar. Bien, Roberto, vamos a despedir este diálogo con un mensaje tuyo, de un ciudadano que no es político, que no está afiliado a ningún partido, un mensaje a la ciudadanía antes de ir a las urnas. Marcelo, yo quiero que la ciudadanía tome en cuenta que la única candidatura a la que yo le he escuchado tener un programa clarísimo frente a los habitantes y a los ciudadanos urbanos, porque eso es muy importante, Marcelo, señalar que en este momento el 70% de la población ecuatoriana vive en las ciudades. Esta es una población netamente urbana. Al único que he escuchado decir, al candidato Lasso le he escuchado decir que respaldará y apoyará a los alcaldes de diferentes tendencias políticas, pero el gobierno nacional apoyará a los alcaldes para solucionar problemas urbanos. Y eso es clave, Marcelo. A los candidatos siempre les oigo de hablar solamente del agro y la creación de empleo en el agro. Lo importante es crear posibilidades en las ciudades. Y a Lasso es al único que le he escuchado decir que el gobierno nacional apoyará a los alcaldes para solucionar problemas urbanos, problemas de movilidad, problemas de seguridad, problemas de empleo, problemas de salud, problemas de educación. Eso me parece que es importante. Los habitantes de las grandes ciudades y de las pequeñas ciudades, de las capitales de provincia, me parece a mí que tendrán la posibilidad de contar con el alcalde de su ciudad, pero bien respaldados por el gobierno nacional. Cabal y claro lo que acaba de expresar Roberto Chediak, a lo cual yo agrego otra propuesta de la democracia, encarnada en este momento por el ciudadano Lasso, cuando dice todo impuesto, toda doble tributación, toda exacción tributaria apunta a perjudicar el empleo, no es solo al empresario, como se cree, que hay que quitarle la plata a los ricos, a los que tienen, a los inversionistas. La agresión es directamente a la oferta de empleo, es una agresión social,
un impuesto como el que proponen algunos de los candidatos, incluyendo Araujo. Coincido contigo, Roberto. Quita la mano de la lente porque te has tapado unas 3 o 4 veces. Estás bien, no lo toques. Roberto, quiero tocar contigo una próxima vez, la próxima semana, en los días que nos quedan, los problemas urbanos, porque eso es lo que eres, un urbanista. He dejado yo tu capítulo y tu especialidad profesional para un diálogo muy especial la próxima semana. Te agradezco mucho por haber acudido Marcelo. a Ecuador en Vivo. Un lindo tema. Gracias, Marcelo. Sería un lindo tema saber cuál es el rol del gobierno nacional frente a los habitantes urbanos, cuál va a ser el papel del gobierno nacional conjuntamente con los alcaldes para solucionar problemas de quienes residimos en las ciudades. Te agradezco mucho, Marcelo. Siempre es un privilegio estar contigo, hablar contigo y a través de este programa con la ciudadanía que nos escucha. Gracias a ti, Roberto Chedia. Quiero recordarte que Ecuador en Vivo sale al mundo entero al mismo tiempo. Un abrazo y cuídate. Gracias.